¿Te llevarías tu vehículo de Europa a América o comprarías uno allí? Hoy vamos a hablar con Rubén, que acaba de tomar una decisión un poco habitual, creo, al respecto. Y bueno, hasta ahora estaban viajando en una muy bien equipada Mercedes Sprinter y ya os adelanto que no se la llevan a América. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Ya hablamos con Rubén hace unos meses sobre Starlink junto a Isaac de Van Tribu y que fue un episodio súper interesante. En el artículo que acompaña este episodio os dejaremos un enlace para que lo podáis escuchar si os apetece. Pero bueno, hoy vamos a tratar un tema con el que yo siempre discrepo con mucha gente, que es ese, el tema de llevarte o no un vehículo fuera de tu continente. Yo recuerdo cuando a la gente le digo que he tenido furgonetas en Australia, me dicen, ¿y cómo la trajiste? Y yo, no, la vendí allí. Entonces, de esto también vamos a hablar un poco hoy, pero este episodio, ya sabéis, está patrocinado por Zalba Caldú. Zalba Caldú, con quien podéis asegurar vuestro vehículo camper, autocaravana, vehículo clásico, lo que queráis. En Viajando Simple siempre tenéis un enlace y además ahora con algún descuento, así que aprovecharlo. Y ahora sí, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, Íñigo. Encantado de estar otra vez aquí en el podcast. Nada, gracias por participar una vez más, además con esta historia tan interesante que me traes, pero bueno, te noto la voz cogida, no sé, cuéntame qué está pasando ahora. Bueno, he estado unos días que yo creo que el viaje en el que no me he puesto enfermo durante 2 años, pues ha sido llegar a casa y creo que el cuerpo ha dicho, vale, ahora es el momento de que te puedes poner malo. Y he tenido Claro. unos días un poco de faringitis que ya se está remitiendo, ya está casi bien, pero la voz me ha cambiado un poco hasta que ya esté recuperado del todo. Así que, bueno, esta es mi nueva voz durante unos días, Sí. quizás un poco diferente a la habitual. Sí, los que te seguimos en YouTube, en tu cuenta de Rubén Earth, ya sabemos que no es tu voz habitual, pero bueno, estoy seguro de que igualmente nos vas a contar cosas súper interesantes, como por ejemplo, bueno, el viaje reciente que habéis hecho por Asia Central, del que yo he alucinado, no solo lo de los planos alucinantes que habéis sacado, sino un poco de las aventuras que habéis viajado por ahí, vivido por ahí. Entonces, cuéntame si quieres un poquito para empezar, ¿qué tal ha sido esa experiencia de viajar por Asia? Bueno, pues ha sido una experiencia muy intensa, sobre todo porque afrontamos un viaje de una forma, digamos, quizás poco habitual porque hemos improvisado muchísimo, cosa que normalmente estos viajes se planifican por el tema de visados, tiempos, climatología y tal. Y nosotros hemos ido un poco, vamos a decir a lo loco, ¿no? Hemos ido en el día a día, vamos a ir un poco más allá, un poco más allá. Y el poco más allá nos ha llevado hasta la frontera con China. Y además ha sido un viaje en el que nos hemos planteado nosotros mismos, bueno, esos retos de continuar viviendo en la furgoneta constantemente en países en los que no hay servicios para autocaravanas, ni furgonetas, ni camping siquiera hay, sobre todo Yeah. en las épocas que hemos ido nosotros, que es primavera, en principios del verano. Hemos estado como 4 meses y medio más o menos desde que cruzamos de Georgia, Rusia, hacia Kazajistán y luego la vuelta por el mismo camino. Y ha sido un viaje increíble, o sea, sería muy difícil resumirlo, pero podríamos decir que Asia nos ha sorprendido muchísimo por su seguridad, sobre todo, lo fácil que es hacer las cosas allí, no hay restricciones prácticamente de nada, pero también nos ha sorprendido por esa sensación de estar en países donde eres un bicho raro completamente. No, allí nadie se espera que llegue un turista con una furgoneta matrícula de España, aunque hay Yeah. gente que lo hace, pero es muy poca porque está muy lejos y cuando te ven llegar, pues la verdad es que los encuentros son quizá lo más bonito y lo más sorprendente del viaje. ¿Y qué me dirías que ha sido lo más difícil que os habéis encontrado por allí? Pues lo más difícil, yo creo que ha sido las carreteras. Las carreteras han supuesto un reto porque una cosa que ocurre en estos países es que, a diferencia de Europa, que estamos acostumbrados a que las carreteras se mantienen, que hay servicios de carreteras, que si tienes un accidente te van a venir a socorrer los servicios de emergencias, en estos países es muy desigual. Realmente no suele ocurrir. Dependes mucho de ti mismo. Necesitas total
o la mayor autonomía que puedes y dependes mucho de la gente local que vive allí para que te ayuden si tienes un problema. Y nos hemos encontrado pues con muchas situaciones en las que ha habido carreteras cerradas, nadie te ha avisado de eso, o sea, no hay un aviso en ningún sitio donde lo puedas consultar, tú vas recorriendo 100 kilómetros en un lugar y te encuentras con que no puedes continuar, carreteras en un mal estado tal que tienes miedo de destrozar el vehículo y quedarte allí tirado, y sobre todo esa sensación de que si te pasa algo, la furgoneta se queda allí. Y esa es la sensación que tuvimos sobre todo en Kirguistán, cuando estábamos por ejemplo, en un altiplano a 3.000 metros de altura, completamente solos, y se ponía a nevar, y de repente te dabas cuenta que, bueno, pues la carretera por la que ibas estaba muy mal, y ahí es donde te das cuenta que necesitas un buen vehículo para circular y hacer ese tipo de viajes, y esa sensación que te daba de si nos pasa algo aquí, si la furgoneta tiene un accidente, simplemente nos despistamos y nos salimos de la carretera, cualquier cosa, y la furgoneta tiene un accidente, la furgoneta no sale de aquí. Yeah. Nunca más saldrá de aquí. Se me ponen los pelos de punta. Mucha gente Sí. A mí me llama aventurero y yo digo, no, o sea, no tiene nada que ver. Tú no sabes lo que es un aventurero, ¿no? Aventureros son los que viajan en bici, los que cogen su furgoneta y se van pues a sitios como los que has ido tú, que a mí personalmente no me llama nada el ir esa aventura. En cambio, me encanta veros claro, sufriendo desde el sofá y mi calorcito y todo muy a gusto, ¿no? En sitios fríos y sí, me parece muy, muy divertido. Pero lo que tengo curiosidad es de saber ¿en qué momento, cómo fue la decisión de decir, oye, vamos a vender la furgoneta y vamos a comprar un vehículo en Sudamérica? ¿Cómo fue Bien, eso? pues esto ha sido una decisión compleja y muy meditada porque, por un lado, a los vehículos les coges cariño. Nosotros esta furgoneta, que la llamamos la Wild Earth Van, es una furgoneta que montamos, fue nuestra primera furgoneta, nuestro primer vehículo, nunca hemos tenido otro, y nos hacía tanta ilusión tener ese vehículo cuando lo compramos, nos costó tanto trabajo a nivel económico, de tiempo y tal, que claro, pensar deshacernos de él era inviable completamente, no está diseñado a nuestra medida, muy bien camperizado, con todos los lujos que puedas imaginar, sí. Y nos había llevado muy lejos, es uno de los mejores, en mi opinión, mejores vehículos overland a nivel de equilibrio, habitabilidad, capacidad todoterreno que hay, que son las Sprinter 4x4, sobre todo las L2H2. Entonces, tener ese vehículo que era mi sueño y de repente pensar en deshacerme de él me rompía el corazón, pero por otro lado yo pensaba, a ver, nuestra prioridad es el viaje, priorizamos el viaje antes que el vehículo, y eso es algo que lo cambia todo completamente, ¿no? Porque llevarnos un vehículo tan caro, ahí es cuando en esos altiplanos, en esos lugares tan lejanos, cuando estamos con nuestra furgoneta que vale mucho dinero, y nos damos cuenta que si la estrellamos, toda esa inversión se queda allí y no va a volver a casa nunca más y nos vamos a arruinar literalmente, y con todos los problemas que nos conllevaría además posteriores, pensé que no era la mejor idea tener un vehículo de esas características para nuestras necesidades y para nuestras posibilidades. Eso depende de cada persona, ¿no? Y por otro lado, la paz mental. Yo no tenía paz mental cuando estaba viajando por ahí, porque sentía que llevaba algo muy caro y muy costoso en lugares donde no tenía ninguna garantía de que ese vehículo pudiese salir de allí. Y eso es lo que nos hizo replantearnos la idea de llevarnos el vehículo a América, que era el plan inicial. Vamos a llevarnos la Sprinter hasta América. Y eso implicaba un traslado por mar y luego el recorrido que hagamos durante varios años por allí. Y que eso implica también muchas veces dejar la furgoneta una temporada en un lugar, volverte a España a trabajar o a hacer cualquier cosa, volver a buscarla. Y nos fuimos dando cuenta que era un buen vehículo para viajar por América, pero no íbamos a tener paz mental durante el viaje y encima íbamos a tener una inversión muy fuerte en algo que podíamos perder en cualquier momento. Y ahí fue cuando cambiamos el chip y dijimos, quizá necesitamos un vehículo más sencillo para hacer lo que ya hacemos, porque con lo que hemos aprendido durante estos 2 años viajando por el mundo permanentemente, o sea, sin parar de viajar en furgoneta, ya sabemos qué necesitamos y qué no necesitamos. Y sabíamos que podíamos tirar con un vehículo mucho más sencillo y más simple. Y ahí es donde todo cambió. De repente, la furgoneta no era el vehículo para nosotros ideal para viajar a América. Pero claro, si queríamos otro vehículo, teníamos que vender la furgoneta. Y ahí es cuando decidimos, bueno, pues nos la vamos a quitar porque al final todo aquello que no usa se convierte en una carga. Y no queríamos tener una furgoneta aparcada tan buena, tan ideal,
en un parking o en un sitio esperando a volver del viaje. Y por otro lado, a nivel financiero no tenía ninguna lógica, así que decidimos que era hora de deshacernos de ella y así para mí personalmente ha sido muy duro. Ya me imagino. Es curioso porque me parece una decisión muy lógica, además por cómo lo explicas, muy poco habitual, pero me está haciendo ahora sobre la marcha reflexionar un poco, porque yo siempre he sido de tener vehículos muy, muy baratos y muy sencillos y sentirme como orgulloso de eso, de decir, oye, si le pasa algo, si tiene un siniestro, no pasa nada, o sea, son unos pocos miles de euros. En cambio, ahora que ya mi camión vale más dinero y que estoy pensando en un camión todavía mejor, pues, ostras, eso que dices de tener un vehículo, algo que al final todo tu dinero está un poco invertido ahí, es fuerte y creo que tiene sentido. Sí, me ha gustado mucho la reflexión. Gracias por compartirlo. Y Rubén, ¿cómo fue el tema de buscar un vehículo en América? ¿Y por qué el vehículo que habéis encontrado y qué teníais en la cabeza al principio? ¿Cómo fue cambiando todo eso? Bueno, al principio la idea era crear un vehículo aquí, en España, cuando volviésemos, más sencillo y ya con unas características concretas. Una de ellas era que queríamos que tuviese capacidad para meterlo en un contenedor estándar, o por lo Sí, menos en uno de media altura, bueno, de lo que es estándar o un poco más alto, ¿no? Pero que cupiese en un contenedor, que no tuviésemos que utilizar ni Roro ni Flat Rack, que son los dos sistemas para trasladar un vehículo en barco, aparte del contenedor. ¿Por qué? Porque es más económico, puedes compartir el contenedor, etcétera. Y eso nos permitía tener la posibilidad de a lo mejor mover el vehículo a otros continentes, no solo a América, o entre el propio continente americano de norte a sur. Es decir, que nos daba una cierta versatilidad a la hora de desplazar el vehículo en barco. Entonces la furgoneta no cabía. Y eso ya era una cosa que dijimos, mira, pues buena idea quitarnos la furgoneta porque ahora podemos diseñar un vehículo desde cero sí, que vaya más acorde a lo que necesitamos. Entonces, bueno, el plan inicial era comprar aquí una pickup, que era lo que pensamos, una pickup con célula con techo abatible para que fuese bajita y sí. hacerla aquí en España y llevarla a América. Ese era el plan inicial. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a ver el coste de las pickups de segunda mano, las que nosotros buscábamos era sobre todo Toyota, aunque había otras marcas, pero al llevártela por el mundo te quieres llevar una marca, digamos que vayas a tener un servicio bueno en cualquier país que vayas o en casi todos, ¿no? Y ahí te limitas mucho a Toyota y puedes ir a otras marcas, a lo mejor Mitsubishi, Isuzu también, pero bueno, no había Ford quizás, pero la Ford hay que ir con cuidado en América, que no es lo mismo que en España, en Sí. Europa. Entonces, bueno, había ahí, empezamos a investigar, pero claro, cuando buscábamos pickups de segunda mano en España, era una tortura. O sea, no había, o sea, no existían pickups a un precio razonable. Estaban todas súper sobrevaloradas y hechas polvo. O sea, hemos encontrado pickups vamos a decir, te digo un precio, un 15.000 euros una pickup del año 2000, una Toyota Hilux sin aire acondicionado, llena de telarañas, completamente oxidada, reventada, 15.000 euros en un desguace en Palencia. Y ese día que vi aquella pickup y vi el precio y me dijo el chico, no, es que es por lo que se venden, yo dije, no voy a invertir mi dinero en este vehículo, porque este vehículo en realidad está sobrevalorado y no Sí. puedo meter el dinero ahí. Y claro, si contábamos a eso, que luego había que poner una célula encima, que iba a ser nueva, no tenía ningún sentido un vehículo viejo, tan viejo con una célula tan nueva encima. Y ahí es cuando empezamos a darle mil vueltas y llegamos a la conclusión que iba a ser muy costoso, muy difícil y un proceso muy largo el llegar a tener el vehículo ideal que queríamos. Que no lo descartamos, pero no lo descartamos para hacerlo con más tranquilidad aquí en España, con el tiempo. Pero queríamos viajar, porque nuestro objetivo, y no queríamos perder ese foco, nuestro objetivo es seguir viajando, seguir buscando paisajes naturales del mundo, que es nuestro objetivo del viaje, ¿no? Visitar los parajes naturales más espectaculares del planeta. Y no podíamos hacer que el vehículo fuese un freno a nuestro objetivo, que era el viaje. Entonces pensamos que a lo mejor la idea de hacernos un vehículo en España se iba a alargar y el coste al final no iba a ser muy diferente al de la furgoneta. Así que dándole vueltas y vueltas llegamos a la conclusión que a lo mejor otra opción era comprar el vehículo en América, pero nos daba mucho miedo. Ya. ¿Por qué? Porque imagínate si comprarte un vehículo en España, que lo ves, que lo tocas, que puedes hablar con el dueño y tal, ya a veces da pánico que te engañen o que traiga alguna cosa rara detrás. Sí, Imagínate hacerlo a distancia a una persona en un país americano. O total. sea,
yo pensaba, digo, bueno, imagínate tú que contactas con no sé quién que has visto un anuncio en internet que te vende una pickup con célula, imagínate, por decirte algo, y que te tienes que ir a América a verla. Y si no está bien, y si tiene un problema gravísimo. Claro, a mí esa idea de hacerlo en América, a priori, me parecía la última idea porque era la más arriesgada de todas. Sí. Pero un día recibo un mensaje de mi hermano y me dice, mírate esto. Y de repente veo que me envía una pickup, una Ford Ranger del año 99, con una célula encima bastante casera, pero bastante decente, la verdad, Sí. y equipada más o menos para hacer off-road, que es lo que nosotros buscamos, un vehículo que nos permita hacer overland, pero 4x4 sobre todo. Y claro, el precio era no llegaba a 10.000 euros. Yeah. Claro, yo el momento que vi el precio, le dije a Sierra, le dije, oye, que mira lo que han encontrado mi hermano. Ostras, pues voy a hablar con ellos. Y entonces ya les contactó y era una pareja de franceses que habían camperizado el vehículo en Canadá, habían vivido allí 2 años, se lo habían hecho ellos mismos y habían viajado hasta Sudamérica. De hecho, no habían llegado más abajo del norte de Chile, porque luego a partir de ahí viajaron en una autocaravana con su familia y tal. Bueno, estaban en esa zona. Y se les terminó el dinero después de 2 años y querían vender el vehículo para volverse a Francia a trabajar. Era una pareja joven de 28 años, por ahí. Y habían puesto el precio muy alto al principio, supongo que lo que ellos consideraban que valía, pero no la vendían, porque claro, ellos estaban en Perú en ese momento. Y claro, ¿quién se va a Perú a buscar un vehículo de este tipo? Sin contar con que en Perú, teóricamente, ese tipo de transacciones no son legales hacerlas. Tú no puedes comprar un vehículo en Perú. O sea, además, técnicamente... ¿con matrícula? ¿De dónde canadiense, es la matrícula? canadiense. Claro. Entonces, bueno, era todo un poco raro, pero bueno, yo lo he pensado, digo, bueno, la transacción se puede hacer en cualquier sitio, tampoco tenemos que hacerla en Perú, es decir, que al final era todo un poco, bueno, pues como todo en la vida, cuando ya te sales de los estándares europeos, todo es muy relativo, ¿no? Todo es muy arbitrario. Sí. Y en esos países más, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando con ellos, que nos enviasen fotos, nos enviaron fotos, vídeos y tal, nos explicaron su historia y, bueno, se ganaron nuestra confianza. Vimos algún vídeo de ellos por YouTube. O sea que vimos que era gente normal, que eran viajeros de verdad que querían vender su vehículo porque tenían urgencia de regresar a Francia. Y tenían que bajar el precio al mínimo que podían permitirse porque se tenían que marchar ya. Y claro, ¿qué pasa? Que estos vehículos tienen importaciones temporales. Estos pueden estar un tiempo en el país, o sea, luego lo tienen que sacar. Y ellos, claro, les apremiaba el tiempo que tenían en el país. Entonces, bueno, pues era una oportunidad única. Y esto todo surge apenas 2 semanas después de vender nuestra furgoneta. Estamos en pleno agosto y nos encontramos con que si queremos ese vehículo, que nos parecía prácticamente ideal en todos los aspectos, porque tenía todo, nos teníamos que ir a Perú. Así, de repente, acabábamos de volver de Asia Central y nos teníamos que coger un billete de avión e irnos hasta Perú, pero no a Perú en Lima, nos teníamos que ir al norte de Perú, a una ciudad que se llama Piura, en medio de la nada, una ciudad cero turística, porque para hacer este trámite además te tienes que salir de la frontera, porque tú tienes que volver a introducir el vehículo a tu nombre en el país, y eso te obliga a salir de la frontera y volver a entrar. Y ahí empieza otra aventura. Ahí empieza otra aventura que bueno, no quiero alargarla mucho, ya la vamos a explicar en nuestro canal de YouTube detenidamente porque lo hemos grabado todo, pero fue toda una aventura. Nos fuimos a Perú al final, compramos los billetes más caros que he comprado jamás para ir en avión, porque era 15 ya habéis de agosto. Estado allí, vale, porque a mí todo esto me habías contado unas breves cosas, pero no sabía cómo seguía la historia. Yo daba por hecho que ahora era el momento en el que os ibais a Perú a por el cacharro y todo, o sea que ya habéis estado ahí. Ya hemos estado en Perú. Y ya hemos vuelto de Perú y hemos hecho toda esa transacción. Y de hecho el vehículo ya está no a nuestro nombre, porque supongo que esto ahora te preguntarás cómo va el tema de ponerlo a tu nombre un vehículo allí, ¿no? No está a nuestro nombre todavía, lo que tenemos es un poder notarial. Vale. Porque es como se compran los coches en estos países. Cuando son extranjeros. No, tú no puedes ponerlo a tu nombre en un país extranjero, tienes que ponerlo a tu nombre en el país de origen del coche. Sí que sí te lo permiten, porque no todos los vehículos es fácil hacer el cambio de nombre si eres extranjero.
Ya. Hay algunos países en los que es fácil hacerlo y otros países en los que es imposible. Es decir, tú no te puedes a lo mejor comprar un coche peruano, pero sí te puedes comprar un coche chileno. Vale. Y eso es una cosa que la gente tiene que tener en cuenta cuando haces este tipo de transacciones. La única ventaja que le veo a día de hoy a este tipo de historias es que si encuentras un buen vehículo, lo vas a encontrar a muy buen precio normalmente. Muy buen precio. Ya. Y ya está en América. Sí. Entonces, el ahorro que te supone, nosotros solo el precio de ese coche era lo que nos costaba llevar la furgoneta y a nosotros hasta América. Ya. Claro. Entonces, claro, no tenía ningún sentido hacerlo de otra manera. Es decir, el riesgo de irnos a Perú y volver era una cuestión de tiempo para nosotros, pero a nivel económico nos seguíamos ahorrando muchísimo dinero. Ya. Y Rubén, te quería preguntar, bueno, millones de cosas, pero vamos a empezar por una cosa. Creo que te doy la razón en todo. A mí lo de llevar un vehículo también me parece que es algo muy caro, como has dicho, que es prácticamente un vehículo nuevo. Y luego, hablando de marcas y de problemas que puedas tener, totalmente de acuerdo, porque conozco a mucha gente que con vehículos europeos ha tenido problemas en cualquier sitio de América. Y la forma de resolverlo ha sido muy, muy complicada, pero muy complicada. O incluso al revés, argentinos que se traen un vehículo a Europa tienen problemas y muchos problemas. Así que yo, personalmente, el día que vaya a América, que creo que llegará, no sé cuándo, no sé si mientras me hacen el nuevo camión o lo que sea, pero compraré un vehículo allí y luego lo venderé allí, que también me parece más fácil, ¿no? Entonces, todo lo que me has contado, totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa que no es que no me cuadre, sino es que me parece raro, que hay mucha gente como tú, pero pues por cómo soy yo, dice, ostras, de un vehículo muy cómodo como era vuestra Sprinter, bueno, muy cómodo pues para las dimensiones que tiene, Súper me cómodo. estás diciendo que vais a pasar a un vehículo bastante más incómodo, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque además vosotros no os vais de viaje ahí unos meses o... ¿Cómo creéis que va a ser la adaptación de una furgoneta camper donde entráis de pie, donde ya todo está hecho, a un Ford Ranger con una célula que además la tenéis que levantar? Porque habréis pensado en esto, ¿no? Sí, bueno, bueno, por un lado, evidentemente hacemos un downsize total, es decir, Sí, volvemos a los orígenes. sí, Aquí en España, de hecho, ahora hemos adquirido un todoterreno también para tener un vehículo y lo que hemos hecho ha sido un poco lo mismo, ha sido decir, bueno, vamos a tener vamos a volver a los orígenes, vamos a decir, de viajar en coche y acampar, ¿no? Que es tener una sí, tienda de campaña y un coche, ya está. Y luego a partir sí, de ahí lo iremos mejorando, ¿no? Y hemos pasado del absoluto lujo, nosotros hemos empezado mal, Íñigo, hemos empezado por lo mejor que se podía tener. A ver, sí, lo sí, mejor quizás a nivel de habitabilidad sería una autocaravana, ¿no? O un camión. Pero a sí. nivel de vehículo overland que te puede llevar a No, no, países lejanos, lo increíble. mejor y lo único era una furgoneta 4x4. Y en este Sí, caso, una Sprinter, pues es el tope de gama. No era una Sprinter nueva, era una Sprinter del año 2010, que para nosotros era mejor porque no tenía mejor. AdBlue, mejor Sí, sí. mecánica más simple y en esos países era fácil de reparar. Pero hemos pasado de un apartamento de absoluto lujo, o sea, con todas las comodidades de una casa, agua caliente, vitrocerámica, o sea, inducción, cocina de diésel, calefacción, luz infinita, o sea, teníamos todo litio, bueno, súper bien. Y dijimos, no, ahora nos vamos a ir a otra cosa. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque esto nos lo tomamos como un juego también, es decir, como una experiencia vital. Para nosotros no le damos importancia no tanto al vehículo, sino a la experiencia que puedas vivir y la herramienta que es el vehículo en sí, ¿no? ¿Para qué te sirve? Y hemos pensado que todavía somos jóvenes como para necesitar demasiadas comodidades. Sí, ¿Qué hemos primado? Hemos primado la aventura. Hemos primado el hecho de vamos a tener un vehículo que nos lleve muy lejos y si es incómodo, lo vamos a pasar mal, sí, evidentemente, sufriremos momentos duros, pero eso va a hacer también que el viaje sea más intenso y más interesante también. Porque, claro, nosotros viajamos por un lado porque nos gusta viajar, por otro lado porque queremos visitar parajes naturales, entonces necesitamos vehículos que nos lleven allí y que nos lleven sin la sensación de estar llevando algo de lujo que si se rompe la hemos liado. Entonces queríamos llevar un vehículo que sea capaz, pero que no nos importe destrozar, ya, que no lo vamos a hacer, pero que si ocurre no nos suponga un desfalco monetario ni de tiempo ni nada, que podamos decir, bueno, se ha roto, pues se ha roto, no pasa nada, ¿no? ya está. Y en ese sentido hay que perder comodidades, no se Sí. puede tener todo.
No, De hecho, me parece totalmente estupendo y ahí está pues lo que comentaba al principio de aventureros frente a lo que soy yo, ¿no? Y para mm, alguien que quiere vivir aventuras, lo que tú estás diciendo me parece todo el sentido, pero pues yo igual que ya cada vez me apetece más estar tranquilo y estar a gusto y menos aventuras y vivir en sitios diferentes con muchas comodidades, mm, pues sí, para mí tiene sentido el ir cada vez a mejor, pero bueno, si buscas aventura, efectivamente, lo que me cuentas te- tiene te- sentido. tienes que ir a, pero sí que es cierto, a ver, aquí tiene un truco también. Nosotros ya no vamos a viajar permanentemente como hemos hecho estos 2 años. Lo que vamos a hacer es hacer etapas, porque nos Sí. hemos dado cuenta que mucha parte de, ahora nosotros tenemos un canal de YouTube que funciona muy bien. Hasta ahora no, la verdad es que estamos muy contentos con él y ya han llegado patrocinadores, ya han llegado, digamos, se está creando un negocio detrás de todo esto que nos está permitiendo continuar viajando. Y entonces, claro, al final, cuando tu viaje es también una forma de vida, necesitas también tiempo para digamos, gestionar esa forma de vida, ¿no? Lo llamo Sí. negocio, pero bueno, simplemente es una forma de vida, ¿no? Entonces, para gestionar eso no puedes estar siempre viajando. A veces tienes que parar, pues, para hacer reuniones, para hacer presentaciones, para a lo mejor escribir, para editar vídeos, para hacer un montón de cosas que viajando es muy complicado. Y Sí. eso lo hemos probado en nuestras carnes porque todos los vídeos que hemos editado los hemos editado mientras viajábamos. Y ha sido una tortura. Encontrar Ya. internet, tener la electricidad suficiente para los portátiles en pleno invierno nevando todos los días. Sí. Y entonces al final nos dimos cuenta que era más fácil viajar 4 meses a tope y trabajar, disfrutar el viaje, vivirlo a tope, grabarlo todo y luego ir poco a poco editando, pero se puede hacer durante el viaje al principio, pero luego ya de forma relajada volver a casa y terminar la edición Vale. en parado en un sitio, ¿no? No Sí. tenemos casa, estamos en ello también, pero la idea era un poco eso, es decir, vamos a hacer un viaje mixto en el que estamos 4 meses fuera y otros 4 meses o 3 meses editando vídeos y luego nos volvemos de viaje otra vez. Ese era un planteamiento que todavía no sabemos si saldrá, pero es más o menos algo así. Sí, Y luego esto me cuadra, sí. y otra cosa que tenemos, muy importante, es que no tenemos, a ver, la Pickup, la Ranger, tiene muchas comodidades. La Ranger que hemos comprado, ya la veréis en el van tour que haremos, Sí. pero, pero por dentro, tal como está, que la vamos a reformar en Chile, lo más seguro, vamos a buscar una empresa camper que nos haga algunas cositas allí dentro, porque por ejemplo no tiene calefacción, cosa que nos ha sorprendido, pero tiene un sistema de litio completo, con inversor, con todo, o sea, tenemos 220 voltios, tenemos un sistema de agua que se calienta por el motor, es hidrónico, y Sí. utiliza el propio refrigerante del motor caliente para calentar el agua. Y eso está instalado en la pickup también. Y luego se levanta el techo. O sea que te puedes poner de pie dentro con el techo Sí. levantado y tiene una cama y una cocina de los años 60 del ejército canadiense que va a gasolina. Es una cosa muy loca. Pero hemos vivido en ella ya una semana cuando fuimos a Perú a buscarla, que Sí. la odisea de hacer el cambio de papeleo fue impresionante. Ya os digo que quizás ese es de los puntos que te pueden echar para atrás, depende del país que estés y tal, pero al final se puede hacer, es posible hacerlo. Nosotros nos llevó una semana solamente y, y nos dimos cuenta, digo, con esto podemos vivir aquí sin ningún problema. Evidentemente, en lugares muy fríos lo vamos a pasar mal. Y de ahí la idea de pasar primero por Chile, hacer una reforma a esa célula que ya está hecha, una cosa sencilla, pero quizás poner algo más de aislamiento, una calefacción y tal, y con eso ya tenemos suficiente. Incluso hemos pensado en un aire acondicionado, porque cuando vayamos a los trópicos, o sea, al Ecuador, va a hacer muchísimo calor. Sí. Y entonces quizás un aire acondicionado, que aunque sea simplemente enchufable en un camping, nos puede salvar de más de una situación. Pero eso ya lo iremos viendo porque hay una cosa que tenemos buena ahora y es que no vamos a viajar con perro, que es otro de los motivos importantes dentro de esta decisión, Sí. porque no queremos hacerle, no necesita ir a América al pobre y está muy feliz con su abuela, vamos a decir, la madre de Ciara. Y entonces vamos a estar con Casimiro viajando con él sí que por Europa y por estas zonas, pero en América no vamos a llevarle en esas etapas. Y eso Vale. nos da una opción muy buena, que nos podemos ir a un hotel, nos podemos ir a un albergue. Si un Sí. día pasa algo, podemos dormir fuera del vehículo en cualquier otro sitio. No nos tenemos que olvidar que en el mundo existen alojamientos, que no siempre Sí. vives en el vehículo, ¿no?
Y eso es Sí, otra de yo las... estaba pensando eso, que cuando vas con un vehículo como el que hablas, pues creo que una combinación de hacer un poco de viajar con tu vehículo más sencillo y de vez en cuando parar en alojamientos, creo que es muy buena idea. Y todo esto también me recuerda un poco a mi amigo, a Gonzalo, a Gonzaventuras, que efectivamente viaja más por etapas, viaja mucho donde solo graba, pero prácticamente no trabaja, y luego para, edita y saca un poco de trabajo adelante y luego así sigue viajando. Así que me parece acertado. Claro, yo en mi cabeza era, ostras, estos de vivir en una Sprinter 24/7 van a vivir en una Ford Ranger con una célula 24/7 y creo que se les va a complicar. Pero ya con lo que me estás contando tiene sentido para mí también, sí. Sí, no, de otra manera era una locura, evidentemente. Aunque nos van las locuras, ¿eh? Nosotros, la verdad es que Sí. no nos pone freno nada, por lo que veo. Así que vamos todo para adelante. Y creo que lo que vamos a hacer en América al final, no sé qué pasará, porque los viajes son impredecibles, pero creo que va a ser una aventura de las más potentes que hemos hecho, incluso tanto o más como la de Asia Central, que ha Sí. estado muy bien. No, estoy seguro y bueno, por supuesto seguiremos la pista en el canal de YouTube, que por supuesto está en el artículo que acompaña este episodio, pero bueno, lo podéis encontrar como Rubén Earth, que probablemente ya lo conozcáis. Pero bueno, me parece súper interesante y para terminar un poco tengo curiosidad de saber todo este tiempo viajando y viviendo en esa Sprinter, vale, sí, tenía un montón de lujos, pero ¿qué es lo que habéis echado de menos? Si volvieseis a un vehículo así un poco más grande y en el que vivir 24/7 durante años, ¿qué haríais diferente a cómo la teníais en la Sprinter? Bueno, al final creo que una de las cosas más importantes es el espacio. Quizás una de las cosas que más hemos echado de menos, porque, a ver, 6 metros cuadrados, 2 personas y un perro, estábamos Sí, bastante ajustados, ¿no? Pero echar de menos, quizás más suministros en general, ¿no? Más agua, o sea, más autonomía. Al final lo que echas de menos en un vehículo es no tener que sí, estar constantemente yendo a echar agua, cargar baterías, tirar la sí, basura. Este tipo de cosas son las que hacen que a lo mejor solo puedes estar 2 días o 3 en un sitio, porque a lo mejor tienes mucho de agua, pero tienes muy poco de almacenaje de comida, entonces tienes que ir sí. al supermercado más a menudo, ¿no? Entonces, evidentemente, un vehículo con mayor capacidad te da más autonomía para estar más tiempo en un lugar sin preocuparte de los suministros. Y Sí, eso es quizás una de las ventajas que le veo a un vehículo grande, de las pocas ventajas, porque a nivel de movilidad la vas perdiendo. total. Cuanto más grande es un vehículo, menos te puedes mover o más pereza te da moverte. Y lo hemos comprobado durante el viaje con gente que viaja en camiones gigantes 4x4, que parece que se van a Sí, comer el mundo y viven en los campings, ya. porque no se mueven, no es tan grande que mover un camión de esos. Pero a mí me encantan, por otro lado, porque entras dentro y es una casa en la que podrías Sí, vivir total. un mes sin tener que preocuparte de nada. Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas, desventajas. Pero Sí. echar de menos eso, más autonomía en todo. Sí, pero me gusta porque al final yo con mi futuro vehículo lo que busco es eso, una autonomía total, ¿no? Donde pues igual llevar 1000 litros de agua, bueno, pues tener sitio para guardar basura, por ejemplo, tener una motillo para poder ir a hacer la compra, una nevera pues más Exactamente. grande, y sí, ciertos lujos. Joder, tengo mucha curiosidad de ver un poco cómo son vuestros siguientes pasos, así que por supuesto, como siempre, os seguiré en YouTube, en Instagram y en todos los lados para ver esa Ford Ranger que os habéis echado e invitar a todo el mundo que se suscriba a vuestro canal y ver también cómo la mejoráis con calefacción, con aire acondicionado o lo que sea, porque allí me consta que encontrar un taller de camperización no es fácil. En España ya Nada sabéis que fácil. contáis, claro, en España tenéis la suerte de que tenéis la plataforma de Camperizando donde os ayudamos a encontrar un taller de camperización que no tiene ningún tipo de coste, también dejaremos el enlace en la descripción, pero bueno, allí lo tendrás un poco más complicado, así que os seguiremos la pista. Nada más, oye Rubén, millones de gracias y lo dicho, que os seguiremos a tope por ahí. Pues nada, muchas gracias a ti, Íñigo, y nada, que nos vemos por las redes. Eso es. Mando un fuerte abrazo. Chao. Un abrazo, chao.